El régimen que había gobernado a México durante casi medio siglo enfrentó su crisis más grande en el año 1982, cuando, como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo, el gobierno mexicano ya no pudo seguir manteniendo el nivel de gasto que había tenido durante los años 70. Eventualmente, el gobierno tiene que declarar la suspensión del pago de la deuda externa y esto obliga primero al presidente Miguel de la Madrid y después al presidente Carlos Salinas de Gortari a impulsar un cambio del modelo económico nacional. México va a pasar del viejo modelo del desarrollo compartido, que implicaba una gran intervención del Estado en la economía, a un modelo neoliberal, ¿no?, que implicará la privatización de recursos públicos, la venta de paraestatales, la reducción del gasto público, medidas de austeridad y también una incorporación mucho más agresiva a los mercados globales. Este viraje neoliberal, este cambio del modelo económico tuvo consecuencias sociales muy importantes y estas consecuencias sociales desataron el desarrollo de movimientos opositores tanto de izquierda como de derecha. Con estas nuevas oposiciones el país entró poco a poco en un proceso de transición democrática. Sin embargo, ¿qué pasa con la Corte durante todo ese tiempo, durante ese periodo de modernización neoliberal? La Corte sigue un poco bajo la inercia del papel que había tenido durante las décadas anteriores. Es decir, la Corte sigue concibiéndose como un brazo más del Poder Ejecutivo y además enfrenta escándalos relacionados con corrupción, con designaciones fuera de lugar, con malos manejos administrativos que hunden completamente su prestigio. Es así que llegamos al año 1994, un año terriblemente complicado para la política nacional, durante el cual el presidente Ernesto Zedillo decidirá cambiar el rol que había tenido la Corte hasta ese momento. Con la reforma constitucional de diciembre de 1994, la Corte va a adquirir nuevos poderes mediante la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad para incidir en las problemáticas más grandes de la vida nacional. Será una Corte renovada, más compacta, con nuevas formas de actuar y que también perderá definitivamente su control directo del gobierno del Poder Judicial, siendo sustituida por el Consejo de la Judicatura Federal en esa tarea. No podemos entender el papel que ha tenido la Corte durante los últimos 30 años sin entender a fondo cómo llegamos a la reforma judicial de 1994. En septiembre de 1982, durante su último informe de gobierno, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca, con el propósito de frenar la fuga de capitales que ponía en riesgo las finanzas del país. La nacionalización bancaria significó la conclusión dramática de 2 sexenios de malos manejos en la administración pública. La pérdida masiva de confianza en el presidente llevó a muchos ahorradores a sacar su dinero de México, lo cual disparó la inflación y la devaluación del peso. La medida radical del presidente en el último tramo de su gobierno significó el fin del desarrollo compartido, la política económica que había acompañado durante décadas al sistema del presidencialismo autoritario. En el año 1982 entra en crisis un modelo económico que primero el presidente Echeverría y después el presidente López Portillo habían denominado el desarrollo compartido, que implicaba un crecimiento enorme del aparato estatal, de las empresas paraestatales, pero también un gasto público desbordado, financiado sobre todo con el crédito exterior y en la época de López Portillo, con los ingresos derivados del hallazgo de nuevos yacimientos petroleros en la sonda de Campeche. La nacionalización bancaria es el último acto simbólico y muy importante del presidencialismo autoritario y todopoderoso. Es decir, en ese momento, todas las tendencias que se venían dando se concentran. López Portillo lo intenta y claramente va a ser la última acción de este presidencialismo, para dar paso al inicio de una transición con el presidente de la Madrid, de 3 transiciones, una económica, una política y junto con ellas una transición jurídica.
Miguel de la Madrid, el nuevo presidente, comenzó su mandato con la encomienda de administrar la crisis, prometiendo además una renovación moral de la sociedad y de la política. Puesto que el Estado mexicano se vio forzado a endeudarse, el gobierno aceptó las condiciones de los organismos financieros internacionales y se sumó al modelo neoliberal de moda, promovido por Estados Unidos y la Gran Bretaña. El neoliberalismo parte de la premisa de que el mejor mecanismo, el mecanismo más eficiente para asignar recursos escasos en una sociedad es el libre mercado y que por lo tanto la intervención del Estado es indeseable, es un mal necesario únicamente en ciertos supuestos. ¿Y eso en qué tipo de políticas se traduce? Pues se traduce en una reducción del gasto público, en la austeridad, en la venta de empresas y recursos del Estado, en la desregulación de las actividades económicas, en la apertura de los mercados, es decir, en el desmantelamiento de toda una estructura que en el caso de México había sostenido la actividad económica desde el establecimiento de la economía mixta en los años 40. Ya no habría más proteccionismo, ya no habría más subsidios, empresas paraestatales, etc. Obviamente la implementación de un modelo económico de esta naturaleza no se hizo de la noche a la mañana, fue un proceso que duró décadas, me atrevería a decir. Es cuando México entra al GATT, ¿no? Cuando empieza a abrirse el modelo económico. Una economía menos amplia, empieza la venta de empresas paraestatales, empieza también una renovación moral que busca reconducir la actividad de la administración pública, hacerla más compacta, más estructurada, ¿no? Y empieza también, digamos, a prefigurarse lo que hoy llaman neoliberalismo y que en realidad no es más que una reconfiguración del Estado en sus coordenadas más importantes. La gran crisis económica de 1982 influyó en todos los ámbitos de la vida nacional y especialmente en la política. Ya en los años 80 podemos ver el nacimiento, digamos, de un sistema político en el que habría tres grandes fuerzas. Por un lado, el PRI, ¿no? Como sostén de la continuidad del régimen, aunque ahora con una nueva filosofía económica. En segundo lugar, el Partido Acción Nacional, que un poco renace de sus cenizas en los años 80, con el apoyo sobre todo de la clase media y el empresariado del centro y norte del país. Y por el otro lado, una corriente de izquierda dentro del PRI, más inclinada hacia el nacionalismo revolucionario, hacia la preservación de la política intervencionista y proteccionista que había caracterizado tradicionalmente al régimen, que primero se va a organizar en torno al gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y que eventualmente ya en el sexenio de Carlos Salinas dará lugar al PRD. Se va a empezar a ver mucho más, va a ser mucho más visible en 88, ¿no? Con ya la disidencia, las clases medias, las clases urbanas, y la ruptura que existe en el PRI y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver cómo estas dos transiciones, estas dos maneras distintas de enfrentar una sucesión, van a converger en 88, ¿no? Todos sabemos, el alegato pues de que hubo un fraude electoral y que ganó el ingeniero Cárdenas, cosa que nunca se ha podido comprobar, por cierto, ¿no? Pero sí, cuando el presidente Salinas entra, llega en un momento de gran deslegitimación, ¿no? Entonces hay un desgaste del sistema político que va a producir después, ya con Salinas en el poder, una reconfiguración importante. Las elecciones federales de 1988 fueron las más reñidas en medio siglo de hegemonía oficial. Y, aunque el vencedor fue el candidato del PRI,
Carlos Salinas de Gortari, los resultados oficiales otorgaron el 31% de los votos a Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, y un 17% al panista Manuel Cloutier. Ambos consiguieron cerca del 47% de la votación dentro de los resultados oficiales. Esto indicaba claramente que se había roto ese control o ese monopolio de la representación política por parte del PRI. Sin embargo, el presidente Salinas empezó su sexenio tratando de presentarse como un presidente mucho más fuerte, decidido, capaz de solucionar los problemas económicos y de poner orden en el gobierno federal y en el régimen priista. Sus medidas económicas logran frenar la inflación a finales de los años 80. Por un momento da la impresión de que finalmente México iba en camino de la modernización económica, de cumplir ciertas promesas, particularmente para la clase media. Y en ese contexto también el presidente Salinas trata de hacerse aliados para impulsar su agenda económica. Y eso lo va a hacer sobre todo con el Partido Acción Nacional, que va a ser uno de sus principales soportes, para impulsar una serie de reformas que van a marcar, en mi opinión, un fin definitivo al programa histórico de la Revolución, tal como había sido consagrado en la Constitución de 1917. Además de privatizar nuevamente la banca, el gobierno vendió la Compañía Telefónica del Estado y otras empresas estratégicas y negoció exitosamente la integración de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Salinas tiene en particular una gran virtud, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio implicaba una reconfiguración de la economía mexicana y su inserción en la economía global a través de América del Norte. Y esto trajo consecuencias muy importantes. Pero el viraje neoliberal no se reducía a las grandes decisiones de la política económica. La modernización del país requería también elecciones confiables, respeto a los derechos humanos, transparencia en la operación del gobierno y una administración eficaz. Mediante la reforma constitucional del 6 de abril de 1990, la antigua comisión de la Secretaría de Gobernación, encargada de organizar las elecciones, fue reemplazada por un organismo autónomo llamado Instituto Federal Electoral, así como por un Tribunal Federal Electoral, cuya misión sería la de garantizar el principio de legalidad en las elecciones federales. El presidente Salinas impulsa el nacimiento del Instituto Federal Electoral, es decir, de una institución que en ese momento estaría todavía controlada por el gobierno y el poder legislativo, encargada de darle mayor transparencia y credibilidad a los comicios. Este instituto electoral, que más tarde ya sería reformado hasta llegar a su versión más autónoma y más profesional en tiempos del presidente Zedillo, en 1996, sería una pieza clave de este proceso incipiente de transición democrática. Aunque la reforma electoral de Salinas significó un paso adelante en la incipiente transición democrática, en la práctica el presidente de la República continuó siendo un elemento central para la resolución de los conflictos más importantes. Incluso cuando el sistema empieza a rechinar por ahí de los años 80 y 90, es todavía el presidente de la República el que resuelve los conflictos políticos, ¿no? Las concertaciones famosas de finales de los 80s y 90s
las dirime el presidente de la República, ¿no? ¿Cómo olvidar esta concertación en la elección de Guanajuato, en donde participan Vicente Fox, Ramón Aguirre, me parece, y el resultado es que ambos se declaran ganadores, y como ambos se declaran ganadores, el presidente de la República los invita a Los Pinos, y resulta que el gobernador del estado no fue ninguno de los dos participantes en la elección, sino Carlos Medina Plasencia. Esa es la concertación famosa. Le otorgan al PAN la gubernatura, pero que no fuera el candidato que compitió, sino otro, el que el presidente apoya. En el ámbito constitucional, las principales conquistas del salinismo fueron algunas reformas que confirmaron la muerte del antiguo proyecto revolucionario y la nueva identidad modernizadora del régimen priista. En materia económica, la reforma del 6 de enero de 1992 al artículo 27 puso fin al reparto agrario y flexibilizó el régimen de propiedad ejidal para incentivar una mayor inversión privada en el campo. Por otra parte, la reforma constitucional del 28 de enero de 1992 reconoció la personalidad jurídica de las iglesias y las asociaciones religiosas, las cuales tendrían ahora la capacidad de adquirir, poseer o administrar los bienes indispensables para su objeto, así como una plena autonomía de su vida interior. Y en lo jurídico, importante, hay dos eventos que me parecen a mí relevantes. En primer lugar, una reconstrucción del marco jurídico nacional. Para esos años hay cerca de 80% de las leyes que existían se modificaron, se reformaron o se expidieron nuevas. ¿Para qué? Para adaptarlas a las nuevas condiciones que está viviendo el país, ¿no? Y segundo lugar, muy importante, el papel del derecho internacional en el sistema jurídico. Es decir, en ese momento los tratados que hasta entonces habían sido meramente referentes, ¿no?, empiezan a tener una importancia muy relevante, digamos, en el derecho interno. Allí hay una decisión de la Corte importante, ¿no?, que va a empezar a abrir este camino. Aunque el sexenio de Salinas fue prolífico en reformas, no ocurrió así en el terreno judicial. Hay algunas reformas judiciales menores, poco significativas, en los años de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, y estas reformas más o menos siguen el patrón de las reformas judiciales que se habían hecho desde los años 40, es decir, reformas pensadas sobre todo para disminuir el rezago de asuntos y refinar la jurisdicción de la Suprema Corte a fin de convertirla en un tribunal especializado en temas constitucionales. Lo más destacable, digamos, de este proceso de reformas es el desarrollo de la facultad de atracción, ¿no?, que permitía a la Corte atraer ciertos asuntos, pues, de una naturaleza constitucional o de una relevancia pública o social importante. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, que tal vez la reforma más importante que hace Carlos Salinas durante su sexenio relacionada con temas de administración de justicia es la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa comisión nace como un órgano desconcentrado del gobierno federal, creado un poco para salir al paso de los escándalos y el descrédito público del gobierno tras el asesinato de una periodista en Sinaloa que había denunciado la complicidad entre autoridades locales y grupos del narcotráfico. Y entonces Salinas crea esta institución para decir, bueno, va a haber alguien que investigue violaciones a derechos humanos, que haga recomendaciones no vinculantes a las autoridades, pero que no incluyera en esa tarea a la que en principio era la institución encargada de velar por
por el respeto de las garantías individuales, ¿no? Garantías individuales que era como el nombre que todavía hasta la década de los 80s y 90s se le daba a los derechos humanos, a lo que hoy entendemos como derechos humanos, que era la Corte. A la Corte no se le incluye de ninguna manera en ese proceso. Durante los años 80, los constantes escándalos afectaron la imagen de la Corte y del Poder Judicial. Entre estos, los más preocupantes tenían que ver con la creciente influencia del narcotráfico en la impartición de justicia. Ya a principios de la década de 1990, pues muy poca gente estaba dispuesta a meter la mano al fuego por la Corte y por el Poder Judicial. Esa es la causa, por ejemplo, de que el propio Carlos Salinas ni siquiera hubiera considerado a la Corte o al Poder Judicial Federal dentro de estas reformas de promoción de los derechos humanos. Para el propio Carlos Salinas, la Corte pues, era una institución bastante venida a menos. El presidente de la Corte en aquella época, Ulises de Schmil, trata un poco de recuperar el prestigio, la seriedad de la Corte, pero los rumores públicos, el desprestigio de la labor del tribunal, se hablaba, por ejemplo, de la existencia de un cártel de Pino Suárez, ¿no? Ya eran demasiado grandes. Y esto va a llevar a que la Corte entre en su crisis final en un momento en que el régimen también entra en crisis, que es el año 1994. Pese a los escándalos en la Corte y la fragilidad de las reformas recién instrumentadas, para 1993 el proyecto modernizador de Salinas gozaba aún de buen crédito dentro y fuera de México. Llegado el año de 1994, sin embargo, acontecimientos extraordinarios cambiaron el destino del país. El 1 de enero, apenas firmado el Tratado de Libre Comercio, México amaneció con la noticia de un levantamiento armado en Chiapas, encabezado por el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Empieza con un doble terremoto. Por un lado, un terremoto programado, que era la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que anunciaba una reestructuración de la economía mexicana en el marco de una integración con Estados Unidos y Canadá, y que tendría consecuencias muy importantes en la gestión de la política económica durante las décadas siguientes. Pero hay un terremoto pues, que en realidad el gobierno no había previsto en toda su magnitud, que fue el estallido del movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y el estallido del movimiento zapatista es muy importante en esta historia porque justo el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, en que parecía realizarse esa promesa de modernización económica que había caracterizado al gobierno del presidente Salinas, una guerrilla integrada mayoritariamente por indígenas en el sureste del país le viene a recordar no solo al resto de México, sino a la comunidad internacional, que había grandes trozos de la República donde no había servicios públicos básicos, donde la gente todavía moría de enfermedades curables, donde había hambre, abusos, corrupción masiva, violencia tolerada o encabezada por autoridades públicas contra la población. Tras la crisis derivada de la rebelión zapatista, el asesinato del candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, aniquiló la gestión de Salinas y convirtió a 1994 en un año crucial de la historia contemporánea de México. Una campaña presidencial en que se enfrentaba el Delfín de Salinas, Luis Donaldo Colosio, contra los otros dos partidos pues que ya se habían anunciado en la elección de 1988. El PRD, heredero del Frente Democrático Nacional, otra vez encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y del otro lado el Partido Acción Nacional con el candidato Fernández de Ceballos.
Ese momento de crisis pues vuelve a poner en tela de juicio los logros reales o imaginarios del régimen, y entonces viene un segundo golpe enorme al prestigio del gobierno del presidente Salinas, cuando el 23 de marzo de 94 su candidato, el candidato Luis Donaldo Colosio, es asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, a plena luz del día, al concluir un mitin en una colonia popular. Y el asesinato de Colosio no solo indicaba pues una cierta falta de control político de la situación por parte del presidente Salinas, sino también la posibilidad de que este asesinato hubiera sido resultado pues de divisiones o de conflictos al interior del propio PRI. Indudablemente la gestión del asesinato de Colosio, la gestión inmediata, deja mucho que desear. Hay muchas dudas desde el principio sobre la propia identidad del asesino capturado en Lomas Taurinas el 23 de marzo. El gobierno se apresura a decir que el asesinato había sido obra de un asesino solitario. Carlos Salinas trata de calmar la situación encomendando a un ministro de la Corte, que era amigo de la familia Colosio, el ministro Montes, le encarga pues investigar qué es lo que había pasado. Finalmente el ministro dice pues que sí, que había sido un asesino solitario, pero el problema es que muy poca gente le cree, ¿no? No hay suficiente evidencia, suficiente información, un manejo transparente y profesional de la investigación que permitiera confirmar esa hipótesis del crimen. Es en ese contexto que el presidente Salinas tiene que encontrar un reemplazo al candidato Colosio y lo encuentra en su coordinador de campaña, exsecretario de Educación, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo era un economista, un tecnócrata, poco carismático, pero sin duda un hombre inteligente y que juega un poco la carta de ser el candidato de la estabilidad, de la moderación en un momento de gran incertidumbre social y política. Ernesto Zedillo tuvo una elección complicada. Recordemos que fue cuando se levantó el ejército zapatista. O sea, era un momento conflictivo y complejo de las postrimerías de un régimen autoritario, ¿no? Y ya se estaba resquebrajando y ya cada vez había más oposición, principalmente en los congresos locales y en las presidencias municipales, y ya incipientemente el país estaba cambiando políticamente. Aunque la plataforma electoral de Zedillo mantuvo las líneas centrales de la gestión salinista, el nuevo candidato enfatizó la necesidad de una reforma del Estado que abordara urgentemente el saneamiento de la administración y la procuración de justicia. El presidente Zedillo toma la decisión de, por un lado, dar certidumbre económica a los nuevos socios, ¿no? Estados Unidos y con el Tratado de Libre Comercio, y por otro lado, dar certidumbre política a la creciente pluralidad y otorgar y que, digamos, y crear un nuevo árbitro de conflictos políticos, el Poder Judicial, ¿no? Es decir, crear un nuevo foro en donde estas disputas electorales, políticas, de límites, de competencias, pudieran encontrar una resolución a cargo de un árbitro neutral, ya no el presidente de la República. Zedillo era economista y había habido un cambio de élite en el gobierno, ¿no? Ya no eran abogados, eran economistas. Curiosamente, son los economistas que traen esta idea de que es indispensable un poder judicial que reduzca los costos de transacción y que permita que la economía funcione con mayor previsibilidad. Y eso, se lo decían, eran los tribunales, ¿no?
El presidente de la Corte en aquella época, el ministro Ulises Schmil, había intuido con mucha lucidez de que se avecinaba un cambio importante para la Corte, y él mismo había creado una comisión interna de la Corte encargada de elaborar una protoiniciativa de reforma constitucional en este sentido. Inconforme con el proyecto presentado por la Corte, el candidato Zedillo decidió encabezar un grupo de trabajo conforme a una agenda más ambiciosa. Su triunfo en las urnas, el 21 de agosto de 1994, le permitió poner en marcha su propio programa de renovación judicial. Él sí propuso una reforma profunda a lo que él denominaba el Estado de Derecho, que contempló, una parte de esa reforma contempló la renovación y la reestructura completa de la Suprema Corte, con sus nuevas atribuciones y el Consejo de la Judicatura. O sea, esa sí era una ingeniería mayor al Poder Judicial Federal, pero además llevaba toda una serie de propuestas en materia de seguridad y en materia de policías y ministerios públicos. Era la primera vez que en el PRI, en el viejo PRI, digamos, se proponían mover las piezas de gobernabilidad para institucionalizar de mejor manera policías, juzgados, y ese gran apartado que era la Suprema Corte. ¿Y cuál es la lógica de esta reforma del Estado? No es tanto que el presidente Zedillo en 1994 temiera un descalabro electoral futuro del PRI, o una pérdida de control del sistema político. Todavía era demasiado temprano para vaticinar eso. Pero el presidente Zedillo se daba cuenta de que había una crisis no solo de control político, sino de legitimidad del propio régimen. Que la corrupción, la violencia, habían llegado a un punto tal en que era necesario encontrarle otro anclaje a la legitimidad del régimen, y ese anclaje tenía que ser la Constitución. 4 días después de asumir la presidencia, el 5 de diciembre de 1994, Zedillo presentó ante el Congreso la iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial que había preparado durante su campaña. La iniciativa subrayaba que la Constitución debía ser una norma real de convivencia y el sustento básico para una convivencia segura, ordenada y tranquila. Es interesante el caso mexicano porque sucede a iniciativa y bajo el gobierno, iniciando el gobierno de un presidente priista, de un presidente de un partido único gobernante que había estado en México en el poder los últimos 70 años. Entonces, ¿por qué un presidente que tiene el control de la Corte y tiene el control de mayorías en el 94, por qué legislativas, por qué decide darle independencia a una Corte que lo puede juzgar a él mismo y le puede estorbar en su gobierno? Y ahí es donde el contexto de democratización entra en juego y provee explicaciones interesantes, ¿no? Hay algunos que dicen que lo que pasa es que Zedillo y el PRI ya podían prever desde el 94 que iban a perder en el 2000. Eso se puede decir después, pero digo, los actores políticos tienen visión, pero no tanta, ¿no? Entonces, más bien está relacionada la reforma políticamente con yo veo 3 factores que tienen que ver con la legitimidad. Y la legitimidad me voy a referir varias veces a ella porque es muy importante. La legitimidad, digamos, primero afecta en la campaña de Zedillo. Zedillo es un candidato que viene después del asesinato de Colosio, ¿no? Ya con los antecedentes del PRI del 88, de la elección del 88, y Zedillo ofrece la reforma judicial
como en la campaña como bandera de legitimación, ¿no? De él mismo como candidato, del PRI como partido. La segunda es que el PRI para ese momento ya había dejado de tener el control de todas las gubernaturas y los gobiernos locales y los municipales. Entonces Zedillo se da cuenta que ya no se va a poder resolver el conflicto de autoridad como se resolvía antes cuando todos eran del PRI, con el presidente como árbitro de última instancia, ¿no? Y al seno del PRI se resolvían los conflictos de autoridad. Pero eso ya no va a ser posible, porque ya los partidos de oposición han empezado a ganar, sobre todo el PAN, en algunos lugares, y ya no van a aceptar al presidente como árbitro. Y la tercera es que había una crisis también relacionada con legitimidad, pero adentro de la Corte. Había habido escándalos que relacionaban a algunos ministros y tal. Entonces, Zedillo no quiere ser asociado con una Corte que ha perdido legitimidad, ¿no? La legitimidad de la Corte es importantísima no solo para la Corte, sino para el gobierno en turno que se asocia a ella y para el régimen. Tras medio siglo de promover el culto a una constitución a la que se ignoraba en la práctica, el gobierno promovió a la Carta Magna como una norma de observancia obligatoria, la cual, como cualquier otra ley, necesitaba de un tribunal dedicado a interpretarla y a resolver las controversias relacionadas con su aplicación. En 1994, en efecto, es muy sabido, hace ya 30 años, se aprueba una reforma que va a cambiar la naturaleza de la Suprema Corte. La va a convertir en eso que propiamente se conoce como un tribunal constitucional. Es decir, un tribunal capaz de revisar y corregir decisiones de los otros poderes, tanto a nivel federal, el presidente, digamos, el poder ejecutivo, la presidenta, y por el otro lado, los actos del poder legislativo nacional, pero también de controlar las decisiones de los poderes de las entidades federativas. Es decir, se convierte en el guardián de la Constitución, en el custodio de las normas constitucionales y en ese sentido en un poder que revisa las decisiones y puede incluso invalidar las decisiones de los otros poderes. ¿Qué supone esto? Supone que la Corte se vuelve un actor de control, pero también un actor que va cambiando el contenido de los marcos normativos a través de sus interpretaciones. Para la realización efectiva de aquella reforma, Zedillo propuso reducir el número de ministros de 26 a 11, haciendo de la Corte, en sus propias palabras, un órgano más compacto y altamente calificado, cuyos miembros sigan siendo personas de reconocido prestigio profesional y altas virtudes morales. La reforma de 94 y la integración de la nueva Corte, los 11 ministros en ese momento, es una Corte completamente, lo califico yo, siempre lo he dicho así, es como la Corte de Oro. Fue una Corte con ministros, no todos, la gran mayoría, de carrera judicial, algunos eran externos, pero eran personas realmente preparadas, eran personas de una calidad jurídica impresionante y todos los asuntos que resolvían, las discusiones que se llevaban a cabo en la Corte con los ministros, era un privilegio escucharlos, porque eran verdaderos debates. Los 11 ministros iniciales y después las rotaciones cuando fueron saliendo ciertos ministros, salió el ministro Juventino y llegó el ministro Cosío, salió el ministro Aguinaco y llegó la ministra Luna, y así las rotaciones que se fueron presentando. Creo que fue un gran cambio donde la justicia mexicana tomó pues un buen rumbo, si eso le sumamos la reforma de derechos humanos y la calidad de los ministros y de la impartición de justicia mexicana creo que era altísima. A fin de garantizar el equilibrio entre los distintos poderes, una vieja figura jurídica, la de controversia constitucional,
adquirió un papel central en la reforma sedillista. En muy resumidas cuentas, la controversia viene a ser un juicio como los que conocen muchos juzgados en este país, entre dos partes, con la particularidad de que este juicio es entre dos entidades públicas. No es entre Juan y Pedro, entre María y Marta, es un juicio entre la Federación y un Estado, entre un municipio y el propio gobierno de su Estado. Es un juicio en el que conocemos de contención, de conflictos que hay entre dos entidades públicas y resumidamente, como nosotros le referimos, como verticales u horizontales. Con esto de verticales y horizontales a lo que hacemos referencia es, cuando hablamos de esta verticalidad, es a litigios, conflictos, pleitos que se presentan entre órganos que, aunque no hay esa verticalidad, creo que gráficamente comunica federación y estado, estado y federación, estado y municipio, municipio y federación, o en un plano más horizontal cuando se conoce de conflictos entre dos poderes a nivel federal o entre poderes de un órgano local. Junto a la controversia constitucional, otra figura, la llamada acción de inconstitucionalidad, se convirtió en un poderoso baluarte de la nueva reforma. Contenida en el nuevo artículo 105 de la Carta Magna, al igual que la controversia, la acción de inconstitucionalidad permitió a la Corte el conocimiento de acciones cuyo objeto fuese plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. A diferencia del amparo y de las controversias, no era necesaria aquí la existencia de un agravio concreto. Para iniciar el proceso, bastaba presentar una denuncia abstracta de inconstitucionalidad durante los 30 días posteriores a la publicación de la norma impugnada. La acción de inconstitucionalidad, por otro lado, no tiene partes. Ni siquiera se dice integra una litis, esto es, no hay un conflicto, sino que una parte minoritaria, o así surge en el 94, una parte minoritaria de los órganos legislativos puede pedirle a la Corte que revise la constitucionalidad de la norma porque le puede parecer que esa norma va en contra de la Constitución. Entonces, ahí sí el contraste es completamente abstracto. La norma general contra la Constitución y el resultado es o el reconocimiento de validez de la norma o su invalidez. Esto es, la sentencia de la Corte saca la norma del ordenamiento jurídico, derogándola o invalidándola de manera general. En el esquema de la reforma sedillista, la acción de inconstitucionalidad estaba pensada para que las fuerzas minoritarias en el Congreso contaran con un recurso a fin de que las normas establecidas por la mayoría pudiesen contrastarse con la Constitución. La acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas, fue creada como un medio de defensa para las minorías parlamentarias. Por eso hay un 33% de legisladores que están legitimados para poder impugnar la norma resultado del órgano al que pertenecen. Entonces, en defensa de esas minorías, se les legitima para promover la acción y decir, la norma es violatoria por vicios de fondo, pero también porque no se respetaron las reglas de procedimiento. No se citó a tiempo a la sesión, no se repartió el dictamen, no se dictaminó la norma, no se obtuvieron las mayorías para la aprobación de la norma y demás. Entonces, estamos hablando de dos cuestiones importantes. ¿Qué pasaba antes de que se invalidaran normas por violaciones de procedimiento legislativo? La Corte tenía un criterio en el sentido de que pudo haber muchas violaciones de procedimiento, sin embargo, si se votó por mayoría, si la mayoría de los legisladores la votaron, entonces la norma es válida. Entonces esto era lo que nosotros conocíamos como, pues, los habían mayoriteado. La enorme tarea administrativa de la Corte, que tantos problemas le había dado en el pasado, era otro desafío pendiente. Para remediarlo, la reforma estableció un nuevo órgano llamado Consejo de la Judicatura Federal. Y la idea del Consejo de la Judicatura era que si la Corte
iba a dedicarse sobre todo a resolver las grandes controversias constitucionales, pues ya no tenía por qué estar decidiendo o gobernando al Poder Judicial en su gestión cotidiana. Tenía que haber una institución especializada encargada de esto, que iba a ser el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la Corte no pierde completamente el control del gobierno del Poder Judicial, porque quien preside al Consejo de la Judicatura, la voz más influyente dentro de este órgano, va a ser el presidente de la Suprema Corte. Y esto, desafortunadamente, es una decisión que va a tener consecuencias negativas en el futuro, porque entonces creará los incentivos para una competencia política entre los ministros por ver quién se convertía en el presidente del tribunal y en esa medida en el presidente del órgano encargado de gobernar al Poder Judicial federal. Por lo que se refiere a otro tema crucial de la vida pública, la Procuración de Justicia, la reforma de 1994 no tuvo la profundidad reclamada por ese grave problema. Donde se queda muy corta la reforma de Ernesto Zedillo en 1994 era en el tema de la Procuración de Justicia, la reforma a las procuradurías, a las entidades encargadas de investigar y perseguir los delitos. Más allá de ciertas generalidades, ¿no?, de un cierto espíritu favorable a reformar estas instituciones, en realidad permanecen intactas tras la reforma de 1994. Y eso pues va a suponer una herencia, un lastre muy negativo para los gobiernos ya de la transición democrática, porque esos gobiernos de la transición democrática van a heredar un sistema de procuración de justicia desarrollado y viciado, me atrevería a decir, desde los años del autoritarismo, con una experiencia muy limitada en la investigación de delitos, con espacios muy amplios para la corrupción y la arbitrariedad, con el arraigo de prácticas terribles como la tortura, y que también se han revelado históricamente y hasta el presente por su gran ineptitud a la hora de perseguir la criminalidad. La reforma judicial no va a lograr resolver uno de los grandes problemas de este país, que era la impunidad aberrante de los delitos en México. Con todas sus limitaciones, la reforma de 1994 representó un avance en el camino correcto, gracias a dos importantes cambios en el ámbito de la Procuración de Justicia. El primero de ellos lo constituyó el reconocimiento del derecho a impugnar las decisiones del Ministerio Público respecto al no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Todo esto con el propósito de reducir la impunidad y prevenir nuevos agravios a las víctimas. Por otro lado, fue relevante también la definición de las bases constitucionales de un sistema nacional de seguridad pública, a través del cual se buscaría facilitar el combate a la delincuencia organizada. Para ello, se ordenaba la creación de una verdadera carrera policial, sobre la base de un régimen de prestaciones que estuviese a la altura de la importancia y del riesgo de esa labor. Cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, los únicos asuntos de delincuencia organizada que llegaban eran los que tenían que ver con extradición. Nada más. Personas que, bueno, se solicitaba sobre todo a Estados Unidos con el caso de delincuencia organizada y algunos casos de España con personas que habían estado vinculadas con ETA. Nada más. En esos 15 años que yo estuve en la Suprema Corte, sí observé que crecientemente empezaron a llegar casos de personas que estaban acusadas por delitos muy graves que tenían que ver con delincuencia organizada. Y entonces esto me parece que es una muestra, desde luego pequeña en mi caso, pero de cómo el tema de la delincuencia organizada fue ocupando cada vez más espacios, digamos, judiciales. No es que antes no se hubieran llevado a cabo estos asuntos, pero no llegaban a la Corte.
Se quedaban en los colegiados ahí en el Altiplano, en Puente Grande, en Jalisco, ahí es donde se procesaban a personas, digamos, muy relevantes en la delincuencia organizada y se fueron generando en este caso. Y ahí se presentó una situación, me parece muy interesante, porque la Corte tuvo que resolver en estos años varios problemas simultáneamente. Uno fue el de la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio. Hoy eso está razonablemente resuelto, pero en aquellos años era muy complicado armonizar el sistema penal o el nuevo sistema penal acusatorio con el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es un juicio muy denso, es un juicio muy histórico, lleno de peculiaridades, lleno de excepciones, que tiene un peso específico muy grande. Y el nuevo sistema penal acusatorio pretendía ser un proceso ágil, oral, con otras características. Entonces, conjuntar estos dos elementos fue muy complicado y en asuntos de delincuencia organizada particularmente complicado. Cuestiones que tenían que ver dentro de esos esquemas con el arraigo, cómo la Corte aceptaba o no el arraigo frente a lo que disponía el sistema interamericano, era válido o no la prisión preventiva oficiosa frente al sistema interamericano, es decir, esos procesos de armonización. La otra parte, la intervención sobre los activos económicos, era confiscatorio, no era confiscatorio, qué se podía hacer con esos dineros, con esas propiedades. Esos fueron momentos que tuvieron muchísimo problema. Otro problema que tuvo que ver con delincuencia organizada era la definición de flagrancias, cuatriflagrancias, caso urgente, formas de detención de las personas llevadas a cabo en retenes. Ese fue un tema muy importante, es decir, está el retén policial, después voy con los militares, está el retén policial, viene una persona, ¿por qué se les detiene? Es válido detener personas en las carreteras como un retén, y después es válido hacer una inspección, y es válido que si de la inspección se le encuentran sustancias o armas, sustancias prohibidas o armas, se considere que ahí hay un delito en flagrancia. Eso fue un tema que tuvo que perfilarse. Y un tercero es la intervención del ejército. El ejército, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución, y la Armada no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta conexión, dice la Constitución, con la disciplina militar. Gran problema. La lucha contra el narcotráfico, las pesquisas, las investigaciones, etcétera, están vinculadas o no esencialmente con la disciplina militar, o está el ejército invadiendo funciones de seguridad pública. Esos fueron temas muy complejos, algunos de ellos siguen estando pendientes de resolución definitiva, pero que tuvieron que ver con este acomodo de la Suprema Corte hacia nuevos fenómenos que desde luego no se habían presentado en la historia anterior del país. El decreto de reformas constitucionales en materia de justicia federal y seguridad pública entró en vigor el 31 de diciembre de 1994, poco después del estallido de otra crisis económica que desembocó nuevamente en la devaluación del peso y el aumento del desempleo. Los ministros de la Corte que estaban en funciones quedaron cesados de manera automática, y una de las reformas más trascendentales del siglo XX pasó desapercibida para buena parte de la opinión pública. La reforma judicial de 1994 convirtió a la Corte en un espacio de negociación entre el pasado autoritario, con sus lastres y resistencias, y un futuro de impredecibles contornos. Yo creo que la refundación de la Suprema Corte fue un proyecto muy exitoso de la reforma de Zedillo. Creo que tuvo muchísima fuerza y valor de poder decir: despido a todos los ministros 21 ministros se van de la Suprema Corte. Se quedó vacante la Suprema Corte, y a mí sí me consta que sí se abocaron a tratar de buscar como una nueva camada de juristas que pudiera empezar a hablar el lenguaje de la justicia constitucional en México, y que es un lenguaje nuevo y desconocido hasta la fecha, ¿no? Y esa primera corte
y eso pasa con los tribunales constitucionales en todo el mundo, pues está configurada, si bien con gente de alto prestigio, finalmente es puros juristas formados en el viejo régimen. Y esa es la tensión tremenda de las transiciones, o sea, como los mismos que han operado un sistema de una manera, de repente tienen que hacer un esfuerzo para cambiar sus paradigmas de entendimiento, su forma de hablar derecho, su forma de interpretar o de entender inclusive la trascendencia de los casos que tienen enfrente.